mucho gusto saludarles en el nombre precioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Soy el pastor Gamaliel Novelo de la Iglesia Evangélica Libre del Renuevo, acá en el sur de la Ciudad de México, en la zona de Coyoacán. Y es una bendición para mí poder dirigirme a todo público para compartir en el marco de la pandemia que hemos tenido y estamos sufriendo aquí en este país, y siguiendo la serie de pequeños mensajes de la palabra de Dios que estoy compartiendo cada noche por este medio a las 20:30 horas en el marco de esta pandemia llamada el coronavirus, que se cierne sobre el mundo y en particular sobre nuestro país. Quiero compartir hoy con todos ustedes que se han unido a esta transmisión este pequeño mensaje que he titulado ¿Cuál es el propósito de las enfermedades? Así que quiero compartir con ustedes 3 pasajes de las Escrituras para que tengamos un mejor contexto. El primer pasaje de ellos se encuentra en el segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 11, donde nos narra la aventura que el rey David vivió cuando, paseándose en sus palacios, miró a una mujer y la deseó, porque dice la Biblia que la vio desnuda. Y la historia dice que la hizo traer a su palacio y que allí en su palacio la poseyó. Y no solamente eso, sino después que cometió ese pecado de adulterio, dado que Betsabé era una mujer casada, hizo llamar a su esposo, lo puso varias veces invitándole a que fuera a su casa para tapar su pecado, pero el hombre guerrero, fiel al rey, se quedó en el quicio del palacio hasta el amanecer y una y otra vez, y no logró el rey su objetivo, de manera que entonces fraguó otro plan, otro pecado, y lo que hizo fue enviarlo a las filas de más adelante de la batalla para que le dieran muerte. Así es de que el rey David después, dice la Biblia, que enfermó grandemente. Sigue diciendo las Escrituras que cuando los huesos del rey David se le notaban, el hambre se fue de sus labios, la boca ya no apetecía nada de comida, y ponían doncellas a sus pies para que lo calentaran, y ni aún así entraba el rey en calor. Estaba virtualmente muerto por la enfermedad, por causa de su pecado. Entonces el punto número 1 de mi tema es que la enfermedad muchas veces viene por causa de la desobediencia, es decir, del pecado. Este es el caso del rey David. Pero el segundo punto es que siempre las enfermedades o las crisis nos presentan oportunidades de ejercer nuestra fe. Tal es el caso que vamos a ver aquí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 5 al 10. Dice que Jesús entró en Capernaum y que un centurión se acercó a Jesús rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa y está paralítico y está gravemente atormentado. Entonces Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Pero respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre de autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y a aquel ven y viene, y a mi siervo haz, y él lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y así es de que este segundo punto le he titulado la oportunidad de ejercer la fe. Porque efectivamente el paralítico estaba enfermo, no le vino a pedir nada a Jesús, pero en su lugar el centurión, su jefe, su dueño, vino a Jesús lleno de fe y le presentó la necesidad. Y creyó con todo su corazón que Jesús podría hacerlo. Así es de que esta es la oportunidad, ejercer la fe. Y por otro lado,
Vemos en el pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 9, y versículos 1 al 3, que había un hombre ciego de nacimiento, y cuando Jesús pasó por ahí, dice que sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que esta ceguera es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y qué bendición saber entonces que en cada situación de la vida la gloria de Dios puede manifestarse, porque Dios está siempre presente y está actuando en todas las circunstancias de nuestra vida. Por eso debemos concluir que efectivamente el rey David cayó enfermo por causa de su pecado. ¿Pero qué cree que pasó? El rey David se arrepintió. El Salmo número 51 da fe de ello y le pide a Dios: perdón, ten piedad de mí, de acuerdo a tus misericordias, de acuerdo a la multitud de tus piedades, perdona mis rebeliones, lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y Dios lo perdonó y lo restauró. Y también, en el caso del centurión, él puso su fe en Cristo Jesús. Y se nota cómo Cristo exalta la fe del centurión y dice: ni siquiera en Israel ha hallado tanta fe como aquí. Y bueno, finalmente el ciego, dice la Biblia, que se levantó de su ceguera y saltando daba testimonio de lo que había pasado con él. Así es de que, permítame decirles que en medio de la pandemia, en medio de la situación que vivimos del coronavirus, los que hemos creído en Cristo Jesús, debemos poner nuestra fe en Él, debemos poner nuestra confianza en Él. Y si pecamos como el rey David, debemos pedirle perdón a Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. Y si no hemos pecado, pero de todos modos vemos una situación así, pues podemos ejercer nuestra fe y poner nuestra fe en Cristo Jesús. Y también todo para la gloria de Dios. Con razón el apóstol San Pablo escribió a la iglesia de Roma en el capítulo 8 y el versículo 28: todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Así que, amados hermanos y amigos, les invito a confiar plenamente en Dios. Él tiene poder. Ninguna circunstancia le toma por sorpresa. Él mantiene el control. Tenga usted la seguridad plena de que Él está en control y que Él va a poner en su momento toda esta pandemia en su lugar. Los enfermos sanarán. Los ciegos verán. Los incrédulos podrán ejercer la fe en Dios, en tanto que los creyentes testifiquemos que Jesucristo es nuestro Salvador. Que Dios les bendiga. Mañana nos encontraremos con la ayuda del Señor.